En la primera parte del vídeo se llegó a la conclusión de que el freestyle era la expresión más artística y las batallas, la disciplina de este. Sin embargo, aún el hecho de si las batallas son un deporte o no entra dentro de un debate más complejo, pero, por suerte, menos abstracto que el del primer vídeo. Aunque, para empezar, ¿qué es lo que opinan los propios freestylers? Vale, esa es una pregunta que me he hecho muchas veces y que de hecho le he estado dando muchas vueltas realmente en varios momentos, vaya, porque por ejemplo la idea de la liga, de la FMS sobre todo, siempre ha sido convertir el freestyle en un deporte. Y por otro lado creo que Red Bull lo lleva más por el lado de arte escénica, de arte como espectáculo y tal. Yo realmente creo que es un poco de las dos cosas. De hecho, bueno, es que tú tienes un artículo sobre eso, que tal, pero tampoco sabría determinar sobre este pensamiento. O sea, es un tema del que no tengo una concepción clara. Creo que, lo que digo, Red Bull lo está llevando más por el lado del espectáculo y la liga lo está llevando más por el lado del deporte. Y yo creo que la solución real es un punto medio entre los dos. O sea, que se trate como un deporte, que esté profesionalizado, que se pueda llegar a federar bien, pero también hay que conservar ese punto de espectáculo que al final es la magia que tiene, yo creo. Bueno, yo creo que a partes iguales. Tiene cosas de deporte y también una parte muy importante de arte, ¿no? Porque al final no deja de ser una vertiente artística porque se hace algo diferente con el vocabulario, ¿no? Y además al momento. O sea, está bastante ligado, yo creo que con la poesía por la métrica que se utiliza, por las comparaciones, por el tipo de figuras retóricas que encontramos dentro del mundo del freestyle. Y creo que por esa parte podemos considerarlo un arte. Y aparte, también creo que es un deporte cada vez más, porque ya hay gente que se dedica, bueno, que nos dedicamos a esto, que es nuestro trabajo, y nos preparamos como un deportista de élite al final para las competiciones, a la hora de entrenar, de estar concentrados antes de competir. Hay un reglamento de por medio también, entonces puede llegar a considerarse un deporte. Lo único que lo aleja un poco de un deporte como tal es la subjetividad a la que se expone el jurado, digamos, ¿no? Ya que no hay unas reglas específicamente marcadas a la hora de valorar el trabajo de un freestyler. Sí que hay un reglamento, pero claro, hay cosas que se escapan un poco de ese reglamento, como puede ser los gustos personales de cada uno, que no es objetivo al final porque es imposible serlo, ya que esto va un poco sobre gustos, ¿no? Entonces eso es lo único que hay que mejorar un poco para que llegue a ser un deporte 100%, pero al final sí que en cuanto a preparación, en cuanto a competición y todo, sí que lo considero que cada vez está más cerca de ser un deporte. Yo lo considero un arte. Sí es cierto que hay teorías como lo que hablan de los videojuegos, del ajedrez y demás, pero yo como ex trabajador en un gimnasio creo que el freestyle está considerado, o sea, un arte, porque para definir un deporte la definición está mal hecha. Pero un deporte debería implicar a una actividad física, que en el freestyle sí la hay, pero no como tal, ¿me explico? Estas tres perspectivas, aun siendo dos de ellas muy similares, plantean casi todos los aspectos que, por un lado, o ayudan a separar el freestyle del concepto de deporte, o por otro, se esfuerzan por juntarlo. Sin embargo, ¿solo el freestyle sufre este debate o existen otras competiciones de arte? Vayamos por partes. Ok, a mí ganarme de qué, si sabes que te fundo, hermano, y qué ha pasado. El fracaso es tu Mona Lisa. Te pongas donde te pongas, siempre te mira. A mí ganarme no. La rivalidad y competencia, al igual que en muchos otros campos, tiene su peso en la historia del arte, tanto en el desarrollo de movimientos y estilos como en la producción de obra de algunos artistas, pues existen múltiples ejemplos de rivalidades como la de Picasso y Matisse o la más apropiada para este tema como es la de Quevedo y Góngora. Sin embargo, ¿ha existido alguna competición? Un ejemplo de esto es la que dio lugar a una de las obras más influyentes del Renacimiento, que son las Puertas del Paraíso. En 1401 se convocó una competición para realizar las segundas puertas del Baptisterio de Florencia, dando como temática el sacrificio de Isaac, y que tuvo como ganador a Ghiberti. Otro ejemplo sería que desde 1912 hasta 1948 en los Juegos Olímpicos había competiciones de arte, divididas estas en 5 categorías: arquitectura, literatura, música, pintura y escultura, pero incluso aquí la intención no era tratarlas como deporte, sino generar una competición. Pues a veces se confunde el término de competición con el de deporte, pero ¿qué hace un deporte deporte? Te lo digo, chaval, por lo menos yo me vuelvo a presentar, por lo menos lo vuelvo a intentar. Red Bull, yo no voy hasta que pongáis el bar.
Según la RAE, un deporte es una actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Por otro lado, otras definiciones denominan deporte a cualquier actividad avalada por federaciones y estructuras administrativas que se encarguen de regularlo y de reglamentarlo. En el circuito de freestyle existe una federación, una liga, un sistema de puntuación concreto, métodos de entrenamiento y un reglamento que está en desarrollo, por lo que aparentemente parece que solo hay un motivo para que en un futuro el freestyle no pueda denominarse deporte, y es, como dice Invert, que no haya actividad física. Con esto entramos en los deportes mentales. No para nada. Yo rapeo porque me gustan, los seguidores ni me agradan. Los odios que me aman. No está todo piola, muchas gracias por todas las cosas logradas. Pero cambia del podio, ¿cómo le vas a agradecer después de decir que por ello solo sentís odio? Está siendo obvio, no te olvides, también sos parte de este monopolio. La Federación Internacional de Deportes Mentales reconoce como tal el bridge, las damas, el go y el ajedrez, estando este último reconocido como deporte también por el Comité Olímpico Internacional, pues el planteamiento para denominarlos así es el mismo que cualquier otro deporte, con la diferencia de que ese ejercicio es mental en vez de físico. Esto convierte a estas disciplinas en deportes de igual nivel que los tradicionales, solo que de distinta categoría. Por lo que, con el escaso ejercicio físico que se realiza durante una batalla y el gran esfuerzo mental, es obvio que encaja más dentro de esta etiqueta. En definitiva, en este supuesto, el freestyle, aunque mental, sí podría denominarse deporte, ¿no? Sin embargo, aún hay un par de lastres con los que cargar, pues factores que también dificultan que sea considerado como arte, también lo hacen para que sea deporte. Al igual que en la primera parte hablamos del dilema del insulto o la humillación como arte, aquí tenemos el problema del espectáculo como deporte. Más allá de la deportividad y ser conscientes del plano de la batalla, es obvio que todos los deportes son en parte espectáculo, pero aquí hablamos de que tiene influencia sobre la propia competición. Como ya mencioné en otro vídeo, el público siempre influye en una batalla, sea sobre el jurado, sobre el freestyler o sobre el propio público, pero de una forma u otra influye, y a su vez es parte indispensable de estas. Como dice Force, en Red Bull se prima más este show y en la FMS la faceta más deportiva. Sin embargo, tanto en ambos como en el resto de competiciones, en mayor o menor medida, siempre están expuestas a este problema. Esto, con la profesionalización de los jurados, poco a poco va a tener menos impacto sobre su veredicto, pero siempre va a estar ahí. Sin embargo, la influencia del público no es el único problema que tienen los jurados. Pinocho. De skill, un 8. ¿Cómo? Tiene madera el rapero porque lo consideramos el pájaro carpintero. En estos concursos o competiciones de arte que mencioné al principio, al igual que como ocurre en las batallas, no existía un factor cuantitativo como metros, peso, altura, etc. que determinase quién ganaba y quién no. Pues puedes valorar de 0 a 4 un trazo, un punch, un color, un flow, una expresividad, una puesta en escena, pero aunque esto siempre refleje de forma más justa el resultado, esa nota en esencia es subjetiva. Cosas como el no tener la certeza de que es improvisado, la necesidad de información, la importancia de la persona y el contexto, y en general, todo lo ajeno a los participantes que puede influir en la batalla, solo son agravantes de un problema ya existente. Pues normalmente el que denomina el freestyle como deporte se apoya en la subjetividad de la gimnasia artística, pero esto no es del todo cierto. Precisamente este factor se reduce a su mínima expresión con la existencia de un método de puntuación que se rige a unos modelos de ejecución y unos patrones técnicos específicos que indican cómo hay que hacer las cosas y qué vale más y qué vale menos, reduciéndose en el caso del freestyle a la coherencia como único factor realmente objetivo. Además de esto, y algo que sería aplicable al freestyle, se resta por errores en la técnica, la composición, caídas, etc., lo que se traduciría por restar una cantidad específica por relleno, repetir recursos o trabadas. Este problema no lo sufren otros deportes mentales, pues existe un reglamento claro y una forma de saber quién gana y quién pierde con plena objetividad. Y por mucho que avance el circuito y se profesionalicen los jurados en mayor o menor medida por la condición de la propia improvisación, siempre va a existir este problema.
con lo que llegamos a una pregunta distinta, y es ¿por qué debe ser un deporte? Que lo estoy destruyendo, que necesito la internacional para que me sigan queriendo. Vos necesitas esta compe para poder seguir creciendo. En serio, yo que lo genero. Urban Rooster siempre ha buscado de alguna manera la dignificación del freestyle a través de considerarlo como tal, pues ya desde los inicios de la empresa lo equiparaban al ajedrez como deporte mental. Todo esto salvaguardándose en la frase de las modas mueren pero los deportes no, por lo que no es únicamente una cuestión de dignificación, sino de supervivencia. El hecho de crear una federación, una liga, unos formatos, un reglamento, en definitiva de un estándar, son los pasos tanto hacia la maduración de la escena como para la futura sostenibilidad del circuito, sea por crear una apuesta sólida para marcas inversores como para que el beneficio económico de los freestylers sea el suficiente para vivir de ello. Precisamente, la llegada de la FMS ha supuesto un cambio en el paradigma, pues no representa una competencia directa para el resto de competiciones, sino que se convierte en la consecuencia de ganar estas, dando una motivación extra para que los freestylers se presenten a la mayor cantidad de eventos posibles y por el camino, enriqueciendo el resto de competiciones, primen más o menos el espectáculo y en consecuencia, ayudando a que el circuito siga creciendo. Marginado, tanto hablar de promesas, de la mierda que te parte, no soy una promesa, he venido para quedarme. En definitiva, aunque sus problemáticas le impidan cumplir lo necesario para ser considerado un deporte, el tratarlo como tal es parte de la evolución de la escena. Pues la FMS solo tiene 2 temporadas de historia y aún queda mucho por pulir y mejorar, tanto en el sistema de ascenso, el formato, como en el propio sistema de puntuación. Precisamente, en la búsqueda de la objetividad se puede caer en jerarquizar los distintos aspectos que componen al freestyle, haciendo que los freestylers primen más ciertas cosas para asegurarse la victoria. De este modo, haciendo peligrar la importancia del peso del impulso, de lo espontáneo y de lo natural de lo expresado que da su valor al freestyle. Pues el freestyle, deporte o arte, debe mantener su esencia, o al menos lo que queda de ella, pero eso es otro tema. La peña está para atrás como pantacas de Chris Cross o la gorra de Stallone en la peli del camión. Se creen que esto es simple como mi último Black Ops. Se creen que el que dirige es solo un músico cabrón.